Bueno, pues buenos días, Egunon. Gracias Ángel por la presentación, gracias a Adegui también por la invitación y por la organización del evento. Para mí siempre es un poco especial, aunque ya estoy muy acostumbrado, es un poco especial venir a Donosti porque me gusta mucho. Yo cuando empecé en el tema de la consultoría, los primeros clientes eran de aquí, de Euskadi. Entonces, cuando vengo, pues, que ya vengo casi todas las semanas, o cada 2 semanas a Euskadi, por una cosa o la otra, desde hace 5 años ya trabajando, desde que empecé a trabajar con Orbea, antes con otros clientes, y bueno, pues ya me gusta decir que soy un inglés que vive en Madrid, pero que conoce casi mejor Euskadi que Madrid, ¿no? Hay un texto que os citaré hacia el final, que he escrito, lo explicaré cuando termine la charla, digamos, teórica, que creo que os gustará porque hablo de Euskadi desde un punto de vista del marketing, del branding y tal. Bueno, pues cuando llegue el momento ya os lo explicaré y, bueno, no sé, por lo que me dicen los que lo han leído, pues se ve que sí que conozco bastante bien vuestra tierra, ¿no? Bien, la jornada, bueno, las dos ponencias están de alguna forma relacionadas. Yo voy a hablar más desde un punto de vista teórico y general sobre temas de branding, estrategia, marca, ese tipo de cuestiones, y hacia el final de mi parte introduciré el tema de Orbea, porque no en vano uno de los motivos que nos trae aquí, o que nos ha juntado Miguel a mí aquí hoy, es hablar un poco del caso Orbea. Él se centra casi al 100% en el tema de Orbea y cómo aplica a nivel de estrategia de negocio. Yo hago una introducción del tipo de trabajo, los principios conceptuales sobre los que hemos venido trabajando en Orbea durante los últimos 5 años, ¿no? De todos modos, la ponencia es conectando la marca con la estrategia. Y hay un primer punto que hay que aclarar. Es curioso, los consultores de branding tenemos un pequeño problema o defecto, no sé, que es que tenemos que poner siempre esta diapositiva al principio de cualquier ponencia, ¿no? ¿Qué es una marca? Esto no ocurre cuando vas a una ponencia de finanzas, ¿verdad? No ponen qué son las finanzas, o qué es la contabilidad, o qué es un euro, ¿verdad? Pero los que nos dedicamos a esto de las marcas, pues nos vemos un poco en la obligación de explicar primero qué es una marca. Y yo esto ya lo tengo un poco superado, pero lo cierto es que sí introduce un poco confusión, porque mucha gente piensa que el tema de las marcas pues, se reduce, entre comillas, al tema del logo, y sí, hay un poco alrededor de ese logo, ese nombre, ese diseño que hay que trabajar, pero bueno, es difícil saber realmente qué es la esencia, cuál es la naturaleza realmente de una marca, ¿no? Y a mí me ocurrió hace unos 4 años, en la Fundación Pons en Madrid, doy una clase de una asignatura de estos temas, de branding, estrategia, marcas y demás, y tuve la suerte de tener un alumno que explicó, sin querer, exactamente qué es lo que constituye una marca. Yo tenía en la documentación, tenía 2 diapositivas consecutivas. La primera era, pues los alumnos tenían que decir, ¿qué marca te gusta? Pues me gusta esta, me gusta Google, me gusta Yahoo, me gusta Nike, me gusta Adidas, lo que sea. Y la siguiente diapositiva, es decir, qué marcas odias o qué marcas no te gustan, ¿no? Y según pregunté qué marcas no os gustan, este chaval se levantó de la última fila y, ni corto ni perezoso, dijo, yo odio la marca Tous, haría vudú con el osito de los cojones. Esto explica muy bien qué es una marca, es decir, el hecho del osito en sí es lo menos importante, entre comillas, de la marca. Evidentemente es el símbolo por el cual nos van a reconocer, pero cuando trabajamos las marcas desde el punto de vista estratégico, o tal y como voy a estar hablando yo hoy, de visualizaciones de futuro y demás cuestiones, evidentemente lo que nos importa es el hecho de que ese chaval quería hacer vudú con el osito de los cojones. Entonces, introducido qué es una marca y cómo es capaz una marca de generar esas sensaciones, esa visceralidad, pues quería ubicar un poco 3 niveles de significación, ¿de acuerdo? De alguna forma una especie de clasificación muy sencilla de cómo podríamos pensar en las marcas, ¿no? Tenemos primero marcas que representan a cosas, y pensamos sobre estas marcas, ¿no? La mayoría de los productos que, cuando hablamos de relación precio-calidad, estaríamos en este nivel, ¿no? Es decir, un producto, pues nos investigamos, vemos, pues tiene una buena calidad, me convence, veo las especificaciones técnicas, el precio es razonable, todo es racional lo que pensamos sobre esas marcas, ¿no? Y aunque las generalizaciones son bastante grotescas, podríamos decir que casi todas las marcas blancas se encuadrarían dentro de este grupo, por ejemplo, por ponerlo un poco en perspectiva, ¿verdad? Es decir, son marcas en las que
Bueno, pues no me preocupo, no tengo ninguna afiliación real ni afinidad necesariamente con la marca que está en el packaging, pero sirve mi propósito, es funcional, no quiero complicarme la vida, es decir, pienso cosas. Hay un segundo nivel, sin embargo, que es cuando hay marcas que podemos decir que son icónicas. Evidentemente, para cada persona, diferentes marcas son más o menos icónicas en diferente grado. Son, de alguna forma, lo que podríamos hablar marcas capricho, marcas que asociamos, aparte de aquello que nos vale, lo funcional, pensamos en cuestiones de sensaciones, de sentimientos, nos sentimos bien utilizando una determinada colonia, por ejemplo, ¿no? Este tipo de marcas, hay un estudio que salió, creo que es la semana pasada, de Havas, que se llama Meaningful Brands, en el que hablaba que el 80% de las personas el 70% de las personas podía vivir sin el 80% de las marcas, es decir, solamente hay 1 de cada 5 productos que compramos, nos preocupamos realmente por la marca, ¿no? Ese 20% restante normalmente estaría encuadrado dentro de este grupo, es decir, es el típico producto que, bueno, cuando nos va bien la economía, pues nos lo permitimos, nos gusta, bien, vale, pero que si las cosas, por lo que sea, no está el producto en la estantería o no nos llega el presupuesto en ese momento dado para comprarlo, pues sin ningún problema lo sustituimos por otro, ¿no? Claro, eso no ocurre en el tercer grado de significación, es decir, cosas que pensamos, cosas que sentimos, y luego entraríamos en cuando esas marcas se convierten no ya en icónicas, sino en simbólicas para nosotros. Yo sé que nadie va a levantar la mano, es una pregunta que suelo hacer cuando llego a una diapo de este tipo, y cuando lo hago pues en el resto del país, de España, más o menos la gente levanta la mano. Sé que en Euskadi nadie va a contestarme si yo pregunto si alguien tiene ropa interior Calvin Klein. Si alguien se atreviese a levantar la mano, además sé que me contestaría que es que se lo compra su mujer, o su marido. Pero que en cualquier caso, la cuestión de fondo está, si pensamos en las marcas icónicas, lo que hablábamos hace un momentito, cuando entramos en las creencias, entramos en otra dimensión de las marcas, ¿de acuerdo? Digo lo de Calvin Klein y lo de la ropa interior porque normalmente las marcas las entendemos como símbolos públicos, es decir, los otros ven que utilizamos determinadas marcas, ¿no? Esto es muy evidente en los sectores del lujo, ¿verdad? Nadie se compra un Rolex porque quiera saber qué hora es, compra un Rolex para que la persona que tiene enfrente vea que tiene un Rolex, lo importante es la corona que hay en el reloj y no hacia donde apunten las agujas, ¿no? Claro, cuando entramos en el mundo este de las creencias, lo que estamos hablando es de que hay un elemento de autoestima. Compramos esos calzoncillos de Calvin Klein para sentirnos bien, ¿vale? Como veremos en un momentito, conectamos con algunos beneficios antropológicos de la persona que me proporciona la marca, un cierto sentido de bienestar personal. También en el mundo de las creencias, en las que se basa esto, de la creencia entendido como una fe, como un atajo mental, como algo que yo creo que no puedo demostrarlo empíricamente, se da también muchas veces, hay un caso muy conocido que es el de Volvo, por ejemplo. ¿Cuántos de vosotros diríais que Volvo, la marca Volvo está asociada a seguridad, por ejemplo? Supongo que todos, ¿no? Una mano, hemos tenido alguna mano. Bien, esto es, los que conocen un poco el sector de la automoción saben que el gran avance fundamental que introdujo Volvo fue el cinturón de seguridad de 3 puntos, y de ahí le viene, a partir de ese tipo de cuestiones, le viene la fama. Pero si cogemos los estudios de seguridad ahora mismo del sector del automóvil, Volvo no aparece en el top 10. Y aún así, todos seguimos asociando Volvo a seguridad. Es decir, es una creencia que está compartida colectivamente y que asumimos como cierta. Es decir, si alguno de nosotros pensará, pues yo es que asocio SEAT a seguridad, dice, bueno, pues para ti sí, pero en la medida que eso no es una creencia compartida por todos, no sirve de mucho, ¿de acuerdo? Con lo cual, el reto, o la pregunta un poco sería, vale, si yo tengo esos 3 niveles de significación de las marcas, hay algunas marcas en las que las personas solamente piensan, que son nombres que ponemos a productos sin más, hay otros que se generan a su alrededor una cierta iconicidad, una plasticidad, que nos hacen más apetecibles y que sentimos cosas a través de las experiencias, y un tercer nivel, el máximo, en el que el éxito de las marcas se debe en las creencias que colectivamente asociamos a esos símbolos. Habrá que pensar qué puedo hacer desde la organización para generar esos diferentes niveles de significación, y podemos identificar 3 niveles.
también, que son más o menos, no es exacto, pero aproximadamente están en línea con los tres niveles de significación que hemos hablado. Estamos hablando de eficiencia económica, eficiencia social y eficiencia antropológica. La eficiencia económica, evidentemente, tiene dos caras, ¿no? Estamos hablando, por un lado, la eficiencia económica desde el punto de vista de la organización, en tanto en cuanto su objetivo de generar riqueza para la sociedad, para sí misma, para los empleados, etcétera, ¿no? Pero también, cuando se da la eficiencia económica, normalmente se da una buena relación precio y calidad, como hablábamos antes. Es decir, hemos sacado el mejor producto posible al menor coste, con lo cual, en teoría, deberíamos ser competitivos en precio, ¿no? Claro, es importante en este punto saber distinguir entre eficiencia y eficacia. ¿Sabéis la diferencia? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bien, si aquí Ángel tiene mañana un dolor de cabeza, un remedio eficiente sería darle un ibuprofeno. Eso no quita que tendríamos otro remedio eficaz, igual de eficaz, aunque un poco más drástico, que sería cortarle la cabeza. Esa es la diferencia entre los medios que ponemos para conseguir unos fines y los fines que obtenemos, ¿no? Eficacia y eficiencia. Aquí estamos hablando de eficiencia, de rentabilidad, de productividad, este tipo de conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, lo que está claro es que todas las organizaciones, y es correcto, buscan la eficiencia económica. No hay ningún problema con eso. El problema está, como veremos a continuación, cuando se antepone esa eficiencia a las otras dos que hemos mencionado. Por ejemplo, la eficiencia social. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eficiencia social? Pues de mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, toda empresa, aunque su objetivo final, evidentemente, sea generar dinero, no va a generar ni un euro si primero no está entregando algún bien a nivel social a la sociedad. Si nuestro producto no hace ningún bien, no es útil, no nos facilita la vida, no mejora nuestra experiencia dentro de una determinada categoría de productos, pues de poco va a servir. Dentro de este saco de la eficiencia social podríamos poner cosas como la responsabilidad social corporativa, por supuesto, también, y todo lo que tiene que ver con el tema del empleo infantil, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, es decir, de qué manera la organización se entiende como un actor dentro del entramado social de un país o del mundo entero, de todo el mundo, ¿no? Con lo cual, esos cubos, por cierto, que hay, esos contenedores de residuos sólidos urbanos, que es oficialmente como se llaman Big Bin, que los vi hace ya un mes o 2 meses, están diseñados por un estudio de diseño industrial de Pontevedra, para una empresa de Orense, que quería entrar en esta categoría, y es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque a diferencia, o sea, el objetivo el briefing del cliente para ese estudio de diseño industrial era, mira, somos líderes en los depósitos soterrados de residuos urbanos, ¿no? Pero queremos entrar a competir en el mercado de superficie, de contenedores de superficie, los típicos cubos esos verdes feos con las fibras alrededor y tal, que abres y cuando vas a meter la mano, tienes que sacar la mano rápido para que no te pille la tapa, los dedos, ese tipo de cosas, ¿no? Y esos chicos, les llevó 2 años desarrollar esto, porque el presupuesto era muy limitado de producción, y tiene unos sistemas de producción que yo no soy diseñador industrial, sabrá más Miguel que yo, que paso también estudio industriales, o alguno de vosotros a lo mejor, pero sí vi completa la presentación y como sí estudié algo de gestión de dinero, sé lo suficiente para saber la dificultad que tiene o el trabajo que hay detrás de la fabricación de esto en ahorro de costes, ¿no? El hecho de que el sistema de producción es rotomoldeo, de que es solamente una sola estructura, por eso se eliminan todas las fibras, que se puede hacer por moldes, que hay unos amortiguadores en las tapas con su velocidad de cierre y de apertura y demás cosas para que efectivamente no te pilles el dedo. Entonces, en el fondo lo que estamos hablando es ¿por qué se tiene que molestar una empresa en hacer esto? Es decir, ¿qué más da si el usuario se pilla los dedos en la tapa del cubo de la basura? Es decir, desde el punto de vista de eficiencia económica, probablemente me ahorraría el amortiguador. Desde el punto de vista de eficiencia social, es un extra que le incorporo, que le intento encajar, evidentemente, dentro de una estructura de costes para que no pierda dinero, evidentemente, pero que mi fuerza motriz, lo que me lleva a pensar ese tipo de cosas, lo que me lleva a incluir ese punto dentro del briefing, es mejorar la calidad de vida de las personas o de la sociedad. Y evidentemente hay ese tercer nivel, el nivel antropológico, que hablábamos antes, lo de los Calvin Klein, ese tipo de cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, Starbucks. Es decir, aquí es donde entramos más allá del producto en la propia marca, de cómo grupos de personas, sociedades, grupos, amigos, cuadrillas, se juntan o se identifican con determinadas marcas. Evidentemente,
podemos ir a un Starbucks a tomar un café, podemos ir a cualquier otra cafetería a tomar un café, pero si vamos a pagar 4,50 por un café en Starbucks, hay algo más detrás de ese café, no es el café lo que estamos buscando. Esto es como lo de Rolex y la hora. Es desmedido el precio de un café en un Starbucks. A toda lógica, si pensamos con racionalidad, ¿os acordáis de los iconos, los símbolos, lo de pensar, lo de sentir y lo de creer? Es absolutamente ilógico. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo pagamos? Bueno, pues porque primero estamos a gusto, evidentemente, hay una cuestión de bienestar físico, fisiológico incluso, pero también hay un bienestar de otro tipo de cuestiones, de que hay gente con la que podemos sentir una cierta afinidad. Cada uno de nosotros tendrá que adecuar un poco los ejemplos a su propia experiencia, que todos tendréis marcas con las que os sentís cómodos. Aquí en Donosti, que hay una buena comunidad de surferos, por ejemplo, no hay más que mirarles a ellos y ver cómo se agrupan en torno a las marcas, hasta en la ropa o en los productos que utilizan y aquello que consumen, ¿no? Es decir, que la importancia de las marcas no es simplemente el colocar nuestro nombre en un producto, que eso sería la parte de pensar, sino de cuando nuestra marca puede generar bienestar personal para las personas, generar esa sensación de afinidad, de afiliación y de ese tema de la autoestima que hablaba antes, ¿no? También para mostrar nuestra propia personalidad. Hay veces que determinadas compras las hacemos de determinados productos, de determinadas marcas, no tanto porque nos gusten a nosotros, que también, por supuesto, evidentemente, si no nos gustasen, si no nos encajasen, si no cumpliesen un mínimo funcional, no compraríamos ese producto, pero entre las posibilidades que me ofrece el mercado, elijo ciertas marcas por lo que significan para mí y para ese conocimiento compartido, esa percepción compartida que hablaba antes. Es decir, no solamente significan para mí, sino que significan también para la persona de enfrente, ¿no? Con lo cual, ahí no estamos hablando necesariamente ni de eficiencia económica y ni siquiera necesariamente de eficiencia social. Estamos hablando de eficiencia o de egoísmo, incluso si queréis, antropológico para la persona. Entonces las organizaciones deberían tratar, o el objetivo sería tratar de construir sobre esas tres eficiencias. Y si pensamos incluso en la crisis o recesión, o como queramos llamarlo, ya estamos todos cansados, creo, de oír hablar de lo mismo, pero la realidad es tozuda, en cualquier caso, en la que estamos, y si miramos suficientemente hacia atrás, podríamos probablemente ver que una de las causas de la crisis haya sido que hayamos puesto la eficiencia económica por delante de la eficiencia social y antropológica durante demasiado tiempo. Esto los bancos no, los bancos lo han hecho muy bien. Pero evidentemente cuando nosotros gestionamos una organización pensando únicamente en eficiencia económica, evidentemente nos puede ir muy bien en tiempos bollantes, está claro, pero evidentemente si pensamos en el largo plazo, si esa organización no está entregando algo útil a la sociedad y algo útil a la persona, evidentemente no está contribuyendo, y a la larga esa eficiencia económica que debería ser, que sería consecuencia de la eficiencia social y la eficiencia antropológica, tenderá a desaparecer, si no lo tenemos, evidentemente, ¿no? Con lo cual lo que estoy proponiendo es que, como idea central para pensar en las estrategias de las organizaciones, pasar de pensar tanto en los productos a pensar más en los valores. Es decir, las estrategias muchas veces se hacen, o históricamente, se hacen pensando en estrategias a partir de una serie de recursos que tengo actualmente. Nada que objetar, es decir, colocamos una visión a futuro, en el que digo, con estos recursos que tengo, más los que puedo conseguir, ¿a dónde puedo llegar? Sustancialmente es lo que estamos planteando. El problema de eso, y hay muchas herramientas de la estrategia tradicional, por decirlo así, que nos valen y que las herramientas son válidas, pasa que hay que saber utilizarlas, que es otra cuestión. El problema es que generamos prolongaciones del presente más que visualizaciones de futuro. Si yo parto de donde yo estoy ahora y la mayoría de las herramientas para hacer estrategia son herramientas analíticas de donde estoy hoy, y yo digo a dónde puedo llegar a partir de donde estoy hoy, normalmente va a ser una prolongación de mi propia realidad, con crecimiento, con más mercados, con más números, con lo que queráis. Pero si lo que queremos realmente es crecer de una forma disruptiva, por decirlo así, deberíamos empezar a pensar en una estrategia en base a los significados que la gente asocia a nuestra marca. El caso de Caterpillar es
probablemente una de las más paradigmáticas. Conocéis Caterpillar, supongo, son la maquinaria de construcción y de obra civil, este tipo de cosas, y hace unos años, en una reflexión que tuvieron, dijeron, bueno, vamos a ver, si la gente asocia a nuestra marca los valores que la asocia, de durabilidad, de fuerza, de calidad, de trabajo duro, todo este tipo de cosas, ¿a qué otros productos o a qué otros sectores nos podríamos dirigir? Y efectivamente, una reflexión bastante disruptiva, llegaron a la conclusión de que, ¿y por qué no zapatos? Más bien botas de trabajo, es decir, Caterpillar, que significa oruga en inglés, pues de ahí viene lo de las ruedas tractoras estas típicas, ¿no? En forma de oruga, no sé cómo se llama eso en español realmente. Dijeron, pues aplicamos ese mismo concepto de tracción o la potencia que tiene eso, decimos, pues sí, podemos hacer eso, ¿qué no podremos hacer con la suela de una bota? Era la lógica que hicieron. Evidentemente no estaban pensando en los recursos, porque de hecho ni siquiera hacen ellos las botas. Lo que han hecho es licenciar la marca, y es otro fabricante que les hace las botas y ellos lo ponen el logo de CAT, que es el que desarrollaron a partir de ahí, para ese tipo de producto. ¿De acuerdo? Pero, como podéis ver, lo que están haciendo es decir, vale, ¿qué significa, qué significados, qué asociaciones, cuáles son las creencias, cuáles son las simbologías alrededor de mi marca que la gente acepta como positivas? Y una vez identificadas esas y proyectando al futuro y a escenarios, digamos, imaginarios o intuitivos, imaginativos, dicen, ¿qué otras cosas podríamos hacer con esta significación? Evidentemente todo tiene un límite, es decir, no podemos hacer, las marcas tienen cierta elasticidad, es decir, es difícil, por ejemplo, pensar pues, que SEAT pueda hacer un ordenador, por ejemplo, y que pueda tener éxito. Sin embargo, es relativamente sencillo pensar que Apple sí puede hacer un coche, un iCar, que incluso hay mucha rumorología sobre si eso lo están pensando o no lo están pensando y demás, ¿no? Pero evidentemente todo es una cuestión de los conceptos que se asocian a la marca en un momento dado, cómo los trabajamos y cómo los proyectamos a futuro. Es decir, que a partir de lo que yo quiero significar, o lo que yo significo hoy y lo que quisiera significar para mis usuarios, evidentemente tratando de ampliar ese paraguas de significación, por decirlo así, es decir, significar más cosas de lo que soy hoy, a partir de ahí plantear qué cosas quiero hacer, habría que empezar a hacer ya, ¿no? En el caso de Orbea, aunque luego ya lo contará Miguel y yo pondré también un vídeo que lo va contando un poco para explicar este salto, que ya habían llegado ellos en buena medida a esa conclusión, aunque hacía falta afinar muchas cosas, creo, era un poco la cuestión, habían llegado a la conclusión de que evidentemente eran básicamente fabricantes de bicicletas y la redefinición de esos significados era una gama o proveedores de soluciones de deporte al aire libre para los usuarios del deporte al aire libre, que era como los definimos, ¿no? Con lo cual, claro, se te empieza a abrir automáticamente el campo, ya no solamente son bicicletas, hay otros deportes outdoor que no son bicis, pero en la medida, bueno, ya lo contará Miguel, pero en la medida de que los usuarios de los productos Orbea ya practicaban otros deportes de aire libre, pues era fácil por lo menos tejer la estrategia. Otra cuestión, y de ahí viene el peine, es que esto no se hace ni de un año para otro, ni de 2 en 2, ni de 5 en 5. Es decir, para que alguno de vosotros se vaya a comprar unos esquís de Orbea, por decir algo así, primero los de Orbea tienen que hacer los esquís, y aunque los hagan licenciándolos tipo Caterpillar, como hemos visto en el ejemplo anterior, aunque los hagan, la probabilidad de que os compraseis unos esquís Orbea es bastante poco probable a fecha de hoy, porque todavía está generalizada la idea de que Orbea sigue siendo bicicleta, y eso es un trabajo en el que van pasar, la unidad de la medida más bien es la década, ¿no? A lo mejor dentro de 10 años, dentro de 15, a lo mejor ya sí se han trabajado esa percepción, esos significados asociados a la marca lo suficiente que permite a la gente entender que Orbea no solamente es bici, sino que es deporte outdoor. Y de ahí lo del peine, ¿no? Porque muchas veces cuando se plantea este tipo de gestión estratégica, si queréis, claro, la gente, como es normal, quiere ver resultados a corto plazo, pero este tipo de cambios en la percepción, sobre todo cuando son percepciones colectivas muy arraigadas, pues esos cambios es un poco como lo del pelo. Todos vosotros, más o menos, tenéis pelo, y si yo os pregunto, ¿alguna vez habéis visto crecer el pelo? Me diréis, supongo que me diréis que no, pero evidentemente sabemos que crece, porque cada X tiempo tenemos que ir a la peluquería.
Pues esto pasa igual, es decir, genera cierta frustración, es verdad, porque de un año para otro realmente no ves el avance, pero cuando han pasado 5 años, o 3, depende del caso de cada uno, o 10, mucho más, y miras para atrás y dices, madre mía, lo que hemos cambiado. Y es realmente en esos momentos cuando llegas a comprobar la realidad de la cuestión, lo cual introduce otro elemento en la reflexión de que para llevar a cabo ese tipo de estrategias, el elemento ambición y el elemento liderazgo, el elemento perseverancia, evidentemente son claves, ¿no?, para tirar para adelante, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos hablando no es de decir yo voy a hacer esto, no es hacer una ruta GPS de cómo llegar del punto A al punto B, que es en general a lo que se parecen muchos de los planes estratégicos, ¿no?, sino que se trata de formular un nuevo marco de referencia para la marca a un futuro lejano. A veces incluso cuanto más lejos mejor, porque volvemos a lo de la prolongación del presente. Si nos quedamos demasiado cerca de donde estamos, vamos a estar inhibidos por la tangibilidad de nuestros propios productos actuales y nuestros recursos actuales. Y de lo que se trata de decir es, si no importase lo que tuviera ahora mismo, ¿a dónde me gustaría llegar? Lo cual introduce el elemento de que esa visualización de futuro, a 10 años, a 15 años, a 20 años, a X, el hecho de que esté en forma de nube no tiene que ver con el cloud computing ni nada de eso, sino que no hace falta que sea demasiado preciso. De hecho, si lo pensamos, proveedor de soluciones para el deporte al aire libre no es muy preciso. Ahí caben un montón de cosas. Y de hecho, no sé cuánto llevamos ya, 2 años o 3 años con personas, con recursos específicos que no es que estén desarrollando productos, es que están estudiando cuáles son los deportes del aire libre más adecuados para empezar a trabajarlos. Solamente ese trabajo de análisis a partir de los significados de la marca Orbea, de los significados de los productos que ha ido fabricando Orbea y de los usuarios y sus gustos y sus hobbies y sus hábitos de vida, a partir de ese tipo de datos, ir construyendo, pues parece más sensato empezar por esquís, o empezar por tiendas de campaña, o empezar por mochilas, o empezar por skateboard, o lo que sea. No es tan fácil, pero no pasa nada. Es decir, en la medida que somos capaces de introducir este elemento de ambigüedad, como podéis ver, es esa ambigüedad la que va alimentando estrategias que nunca son perfectas. Sabemos siempre que vamos a tener que corregir la estrategia sobre la marcha, porque la realidad es tozuda, y introduce un elemento de pensamiento estratégico en la ecuación. ¿Qué quiere decir con pensamiento estratégico? Bueno, me imagino que muchos de vosotros que habéis hecho planes estratégicos estáis bastante acostumbrados a ver piezas de ajedrez en las portadas. Es un recurso que los diseñadores utilizamos con frecuencia. Bueno, yo soy ex diseñador ya, cuando era diseñador lo utilizaba con frecuencia y sé que otros muchos lo hacen también, ¿no? Y es lógico, porque pensamos en estrategia militar, Sun Tzu, Clausewitz, lo que queráis, y decimos, ajedrez tal es el tema militar llevado a lo lúdico o al juego, ¿no? Pero si lo pensamos, el contenido luego del plan estratégico tiene normalmente muy poco que ver con lo que es nuestra actitud ante una partida de ajedrez, porque supongo que todos más o menos, aunque sea jugueteando un poquito, sabemos más o menos jugar al ajedrez. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empezamos la partida y tenemos una idea preconcebida de nuestra estrategia. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos la reflexión estratégica antes de hacer el plan y luego ya lo escribimos, ¿no? Y empezamos a movemos una ficha, el otro mueve una ficha, tal, y al cabo de 5, 6, 7, 8 movimientos, no solamente hemos cambiado aquello que pensábamos hacer con nuestra estrategia original, sino que el otro se nos ha enrocado o ha movido no sé qué peón y tenemos que cambiar completamente la estrategia. Y decimos, ¿y qué hago ahora si tengo mi alfil blanco ahí y yo debería tener mi alfil blanco aquí abajo? Y esa realimentación de acción y estrategia que se da de forma natural en el ajedrez es lo que deberíamos ser capaces de hacer con nuestra estrategia empresarial. Los planes estratégicos, lo peor que tienen es cuando están guardados en un cajón. Tienen que estar encima de la mesa, hay que trabajar con ellos y no hay que tener miedo de modificarlos. No significa que hay que redactarlo necesariamente de nuevo, pero simplemente saber que hay piezas que pueden cambiar en el recorrido, ¿no? Y en ese sentido, en ese recorrido, pues también ir acoplando las estrategias para que lleguen aproximadamente dentro de 15 años o de 10 o lo que sea, que parezca que vamos en la dirección adecuada. Que luego al final el destino no es exactamente el que buscábamos. A lo mejor acabamos en Guetaria en vez de en Donosti, vale, bueno, no pasa nada, estamos cerca, estamos por ahí cerca, porque ya llegará el momento de afinar y cuando llegue ese momento, lo normal es que haya
Es decir, cuando llegue el momento, en realidad ese momento nunca llega, porque según vamos avanzando, seguimos avanzando con la visualización hacia objetivos más lejanos. Con lo cual, esto de la estrategia y el tema de la gestión estratégica a partir de las percepciones de la marca es algo que no termina nunca, realmente, sino que siempre estamos reformulando cuál es esa percepción que detectamos, cuál es esa percepción que tratamos de proyectar y cómo vamos encajando las piezas para reforzar toda esa cuestión, ¿no? Y insisto, lo importante de que no se trata tanto de una foto GPS o una foto de satélite a dónde queremos ir, sino establecer un marco de referencia de hacia dónde queremos llevar la marca, hacia lo que queremos significar para los usuarios, para nuestros clientes, consumidores, ya que cada uno aplique según su organización el término más adecuado, hacia dónde queremos llevar esas percepciones y, por lo tanto, a partir de esas percepciones que queremos conquistar en sus cabezas, diseñar acciones y tácticas, evidentemente, que llevaremos a cabo dentro de nuestra organización desde el presente. Y esa orientación, visualización, orientación, ¿vale? En general, aunque pongo visualización a veces para facilitar la introducción del concepto, pero es más adecuada probablemente, tal y como lo he explicado, como veréis, el término orientación estratégica, a qué objetivo debe de tener en realidad, o cómo se plasma, cómo se aterriza eso, ¿no? Hay que tocar tierra con estas cuestiones, ¿no? Pues evidentemente lo que estamos buscando es que si queremos generar un cambio de percepción en los usuarios, tendremos que cambiar la experiencia que viven con nuestra marca. Si la experiencia no cambia, la percepción no va a cambiar tampoco. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos codificar de diferentes maneras. ¿Alguien sabe de esa foto de dónde es? Es un lugar físico concreto, no es una foto inventada, no hay Photoshop ni nada de eso. ¿Alguien sabe dónde es? Es el museo de... El museo de BMW en Múnich. Esto es un sistema que ellos tienen de, digamos, de prototipado rápido, que tampoco es eso, pero bueno, para entendernos, en el que según van diseñando los coches, lo procesan por un ordenador, y eso son unas bolitas que cuelgan, más o menos se ve, que cuelgan de unos cables de acero del techo, y entonces, según eso, vas subiendo y bajando las bolas, y puedes ver una previsualización, por decirlo así, tridimensional del aspecto de la carrocería, ¿no? De un minuto, te sube, te baja, te coloca, ¿no? Entonces, por lo menos, hombre, no puedes meter eso en un túnel de viento, evidentemente, ¿no? Pero evidentemente a nivel de formas básicas que va cogiendo y dónde se pueden corregir, pues se va viendo cosas, ¿no? Claro, yo pongo la foto no tanto para contaros este invento de las bolitas. La cuestión de fondo es ¿por qué BMW tiene un museo? ¿Por qué Guinness tiene un museo en Dublín? ¿Por qué Porsche tiene un museo en Stuttgart? Creo que es Stuttgart, me parece, el de Porsche. ¿Por qué una empresa, por qué una organización, por qué una marca ha de tener un museo? Porque imagino que todos estaremos de acuerdo en que está muy bien que tengamos museos etnográficos, museos de antropología, museos de pintura, de escultura, de lo que queramos, ¿no? Incluso dedicados a artistas concretos y demás. Pero ¿tan importantes son las marcas como para que tengamos museos de marcas? ¿Tan importante es BMW en la historia del automóvil como para que lo elevemos a la categoría de patrimonio de la humanidad que hay que preservar, que esa es la razón de ser, digo yo, de un museo, ¿no? Pues la cuestión es que, evidentemente, hay una cuestión lucrativa de eficiencia económica detrás, pero ahí sí, en este caso se ve muy claramente cómo colocan la eficiencia económica en el último lugar y lo que están poniendo en primer lugar es la eficiencia social y la antropológica. Nos quieren invitar a vivir la experiencia de BMW. Esa es la cuestión. No simplemente conduciendo el coche, no en un concesionario, sino que comprendamos su historia. Supongo que todos sabéis, si no lo habéis trabajado o vivido, habéis oído hablar por lo menos del marketing de contenidos, sobre todo con el tema de redes sociales y demás cosas. Pues este es marketing de contenidos al máximo nivel. Marketing de contenidos que, por cierto, parece que se ha inventado ahora y es marketing de contenidos, ha existido desde siempre. Pero bueno, esa es otra ponencia, ¿no? Pero que la cuestión de fondo, lo que quiero llevar es cómo estas marcas lo que hacen es salir de las estanterías de los supermercados, para entendernos, salir de las tiendas e introducirse socialmente en el tejido social para conectar con las personas. Para que cuando pensemos en BMW no pensemos en un vehículo con 4 ruedas y un volante, sino que pensemos en la historia de una pasión, o ya que cada uno que le ponga la frase, el eslogan que más le apetezca, ¿no? Y con Guinness igual, ¿no? Nos cuentan cómo el señor Arthur
hace, creo que eran 3 siglos ya, o 2 y medio, o algo por el estilo, se enfrentó a la policía con un hacha porque le querían cortar el agua de su fábrica, y dice, o encima de mi cadáver, y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues toda la historia, la visita a la de Guinness en Dublín es divertida, si alguna vez vais para Dublín os la recomiendo. Más divertida que la de BMW, que es más impresionante, es lo tecnológico, divertida es la visita a la de Dublín, que por cierto había, ¿qué es lo que tenía? Tenía los derechos de la fábrica, del terreno, y lo tienen ahí el papel firmado, tenían derechos a un precio acordado, esto sí que es renta antigua, creo que era por 9.000 años, una cosa así, y está el papel, lo tienen bajo cristal. Entonces, bueno, en definitiva, ¿cómo construimos estas experiencias? ¿Cómo es la cuestión esto? Vale, yo tengo mi visualización, puedo tener, vale, yo he entendido todo esto, vale, quiero hacer experiencias, cambiar experiencias, ¿no? Porque parece como papel mojado a veces, ¿no? ¿Qué es eso de cambiar una experiencia? Bueno, pues realmente, si lo pensamos como consumidores, lo entendemos perfectamente. ¿Qué es para nosotros? Comenté, el estudio de Havas, pues el 80% de las marcas no consiguen establecer experiencias, no significan nada para nosotros. Una marca que no genera una experiencia no va a significar, no va a generar ninguna percepción, ni individual, ni mucho menos colectiva, ¿no? Pero si pensamos de una forma más sistémica, podemos identificar 4 ámbitos de nuestra propia experiencia personal en los que podemos actuar para generar esas experiencias. Por un lado está el producto. El propio producto, temas de innovación, ¿vale? Todos conoceréis esta imagen, probablemente visto en la encimera de vuestra cocina. Abre fácil, después de 5 minutos de estar tirando ahí, de mancharte con la leche. También el otro ejemplo fantástico de los paquetes de café. ¿Alguien ha sabido averiguar alguna vez qué significan los dibujitos que hay encima de la pastillita, la pegatinita dorada que hay en la parte de arriba, que tira de aquí y luego haces así y parece que eso se abre sin ningún problema? Y todos sabemos que es mentira, que lo que hacía falta un icono de unas tijeras de cocina, lo abres y así sacas el café, ¿no? Quiere decir que si tu producto pone que es abre fácil, asegúrate de que se abre con facilidad. Los blisters de las pilas, otro ejemplo fantástico, ¿no? Tire de aquí, ¿tire de dónde? Esto hasta que no lo destrozas no es posible. Hay otro muy bueno también. Esto voy a seguir, y es que estoy haciendo una investigación sociológica por toda España. ¿Alguien desayuna donuts de pan rico? Supongo que no. Ya, no, es que todavía, yo tengo entendido que fabrican, que sacan 1 millón de donuts diarios. Yo me como uno. Lo que no sé es quién leches se come los 999.999 restantes, porque yo voy preguntando y nadie levanta nunca la mano. El caso es que los donuts de pan rico, que pues lo digo, también los veréis en el supermercado, vienen de 2 en 2, en unas bandejitas transparentes de plástico, que tienen un film transparente encima, y en la esquinita hay una flechita, abre por aquí, pues lo mismo, igual que esto. Si no tienes las tijeras de cocina, yo he conseguido, después de unos años, he conseguido averiguar que si empiezas a menear el que sale tal, lo consigues poner de tal forma, entonces al final, metiendo la uña bien, puedes conseguir abrirlo y tal. Y una vez que lo consigues abrir, abre fácil, eso sí, pero lo de empezar a abrirlo es más complicado, ¿no? Cuando hablamos de producto, evidentemente, no solo estamos hablando de ergonomía, no solo estamos hablando del desarrollo, diseño o ingeniería del producto, que también hay que pensar que una marca es un activo condicional. Todo el valor que nos puede dar una marca, que genera valor directamente, porque evidentemente cuando nosotros pagamos más o estamos predispuestos a pagar más por un producto con marca, eso va directamente a margen, va directamente a beneficio. Pensamos cuando compramos unas zapatillas de Nike, evidentemente valen 120, es un poco lo que hablaba antes, es un precio escandalosamente alto para unas zapatillas de deporte cuando tengo al lado unas de marca blanca que me valen 30. Y sin embargo estoy dispuesto a pagar 4 veces más por esas zapatillas de Nike. Evidentemente parte de esa diferencia, una parte importante, va directamente a margen. Entonces, cuando estamos hablando de que el valor de la marca viene del propio desarrollo del producto. Cuando pensamos en desarrollo de producto, pues podemos pensar en términos no solamente de lo que, como decía, de la ingeniería en sí, sino del packaging, del tema de la logística, cómo se colocó en el punto de venta, cómo es el acceso al producto. Hay muchos elementos que están en juego y evidentemente es el primer punto por el cual un usuario se forma una imagen de nuestra marca, ¿no? Es la primera relación que tenemos. Nadie suele repetir compra de un producto de cuyo uso ha resultado insatisfecho, ¿no? Segundo ámbito en el que podemos manejarnos es el del entorno.
El entorno, evidentemente, no corresponde realmente a un departamento determinado de una organización, como puede ser el caso de producto, ¿no? Sino que estamos hablando, pues, de la decoración de las naves o el diseño de las naves, de las oficinas y, evidentemente, en el último grado, en el punto de venta, ¿no? Si estamos de cara al consumidor. Normalmente se suele pensar que esto del branding aplica, vamos, si no principalmente, hay quien dice que incluso únicamente a temas de cuando se va al consumidor, al B2C. Y es verdad que en el mercado B2C el branding da unos resultados muy espectaculares por esta cuestión, ¿de acuerdo? Es decir, el entorno hace mucho sobre la percepción que la gente tiene de nuestra marca, ¿no? Por eso, de hecho, las grandes marcas fabricantes como Nike o Adidas, por ejemplo, o Apple, por ejemplo, han creado sus propias cadenas de retail para que puedan controlar la experiencia dentro del entorno de su producto. Este evento no sería el mismo si el entorno fuera diferente. Evidentemente, la percepción que tendríais de Adegi sería diferente si sus oficinas fueran diferentes, ¿no? Pero, aunque en el B2C el tema del entorno es espectacular, es visible, todos además nos cruzamos con ello a diario, ¿no? Por las calles, en las tiendas, realmente es en el B2B donde más se da. Y no, de nuevo, este edificio es un buen ejemplo. Es decir, todo aquel que trabaja en B2B se preocupa por las salas de reuniones, por los sitios de recepción de visitas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Con lo cual, el entorno, que puede parecer que, bueno, sí, lo hago por estética, no, es producto y entorno, son los dos pilares fundamentales, los dos primeros pilares para generar percepciones de marca. Y el tercero son, evidentemente, las personas. Esto, no sé si reconocéis los pantalones rojos, son los clásicos pantalones rojos de los dependientes de Abercrombie, y que sabéis que son unos muchachos formidables en la puerta, y la señora esta, creo que es de Singapur, evidentemente está muy contenta de estar rodeada de estos jóvenes, pero lo utilizo a ejemplo, aunque sea un poco vulgar, ejemplo de cómo podemos utilizar las personas para generar percepción. Yendo a casos más obvios, más normales, más corrientes, más cotidianos para nosotros, estamos hablando de cuestiones como atención al cliente, como la educación y la amabilidad de los dependientes, que además podríamos llevar, si juntamos los tres elementos que llevamos de producto, de personas y de entorno, a un concepto incluso de amabilidad organizativa. Es decir, el concepto de mi organización en su conjunto es amable. Y evidentemente no estoy hablando de amabilidad como la cantidad de sonrisas que soy capaz de provocar, no es eso, sino un concepto de ergonomía organizativa, el envío de facturas, de presupuestos, de contestaciones, ¿es ágil, no es ágil? ¿Qué tal se contesta al teléfono? ¿Soy servicial, no lo soy? ¿Ayudo a mis clientes a resolver sus problemas? Ese concepto de amabilidad, ¿no? Claro, si no hacemos un buen trabajo en recursos humanos en estas cuestiones, no vamos a lograr generar una buena percepción de marca, porque todos vosotros, por vuestra propia experiencia, seguro que ha habido algún caso en el que habéis dicho jamás voy a volver a esta tienda, o jamás voy a comprar esta marca, o jamás voy a hacer tal cual, por una determinada atención o falta, más bien, normalmente, falta de atención, ¿no? Que hemos recibido por parte de algún representante de esa marca, ¿no? Las personas, los espacios, los entornos, los productos, son los principales formas de generar percepción. Porque claro, hay un cuarto ámbito, que es la comunicación, marketing, que tradicionalmente o habitualmente dice, de eso va el branding. Digo, pues yo lo tengo en último lugar. En último lugar. No por ello es menos importante, pero su función es diferente. Sí, librería de libros, sí, Ángel se ha dado cuenta. No está en último lugar por ser el menos importante, pero sí porque su función es un poco diferente a las otras tres. Si queremos cambiar la percepción de la gente, si queremos cambiar, no lo vamos a conseguir cambiar, apenas solo con comunicación. De hecho, nosotros mismos, cada uno con su experiencia, puede entender que si ha cambiado vuestra percepción sobre una marca, normalmente habrá sido por una cuestión de producto, o de entorno, o de personas. Rara vez por una cuestión de comunicación. De percepción, cambiamos de opinión sobre las cosas por experiencias que hemos vivido físicamente como personas, con otras personas normalmente, ¿de acuerdo? ¿La comunicación para qué sirve? Para recordarnos que existe la marca, evidentemente, y por eso es fundamental trabajarlo. Y a partir de ahí, evidentemente, estamos lanzando constantemente mensajes que, ojo,
Esos mensajes, a su vez, son el listón que nos colocamos para las personas, los entornos y los productos. Lo del abre fácil. Si tú dices que tu producto es abre fácil, asegúrate de que se abra fácilmente. Es decir, si tu departamento de marketing está diciendo X, asegúrate de que ese X se cumple luego en la entrega del producto al cliente, o en el espacio, o en lo que sea, ¿no? Claro, ya hemos visto, vale, pues visualizaciones, a dónde voy, percepciones, producto, entorno, comunicación, personas. Esto empieza a ser un poco muchas cosas que tengo que gestionar al mismo tiempo. Y evidentemente hay un elemento que es clave, que es la consistencia. Es decir, todos nosotros, cuando mencioné lo de Volvo, por ejemplo, fijaros cómo las marcas poderosas, las que tenemos la mayoría de nosotros bien arraigadas en nuestra cabeza, podemos asociarlos con un concepto, con dos conceptos, con poquitos. No los asociamos con 20. Lo hacemos con poquitos conceptos muy constantes, son muy consistentes, que se repiten machaconamente a lo largo del tiempo y generan el concepto de densidad de significación. El concepto de seguridad en Volvo es denso, ¿de acuerdo? El concepto de deportividad en Porsche es denso, aunque están haciendo un buen intento, están esforzándose mucho en estropear ese legado con el lanzamiento del Cayenne, por ejemplo, o del Panamera, ¿no? Están haciéndolo bien, pero hasta hace unos años, por lo menos, Porsche claramente era una marca deportiva, ¿no? Y eso tiene que ver con tener un buen nivel de autoconocimiento, de identidad corporativa. Y cuando hablo de identidad corporativa, evidentemente no estoy hablando de identidad corporativa gráfica, estoy hablando de identidad, la conciencia de una autoimagen que evoluciona en el tiempo, pero permanece reconocible. La palabra clave de ahí es conciencia, para entender el concepto de identidad desde un punto de vista filosófico o conceptual. Lo que nos otorga identidad a las personas es que seamos conscientes de que somos la misma persona que cuando teníamos 5 años y que somos hoy la misma persona que seremos cuando tenemos 70, independientemente de que físicamente hayamos cambiado. Lo que nos confiere identidad es la conciencia de ser uno mismo a lo largo del tiempo, aunque haya elementos que a diario cambian, como el pelo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero permanecemos reconocibles. Yo este fin de semana estuve en una fiesta de cumpleaños de una niña pequeña y me crucé con 2 o 3 personas que hacía 25 años que no había visto. Físicamente me costó reconocer, pero evidentemente cuando empecé, ya ha pasado los primeros 5 segundos, anda, si eres tú, no sé qué, lo típico, empiezas a hablar y efectivamente es la misma persona que era que cuando tenía pues, 15 años o lo que fuera, ¿no? Ese es el concepto de identidad, que permite mucha profundización, ¿no? Permite incluso una ponencia entera solamente hablando de identidad, ¿no? Porque aquí la cita de Churchill nos habla, ¿no? Si tenemos esa conciencia, podemos pensar que cuanto más hacia atrás podamos mirar, más hacia adelante podremos ver, ¿de acuerdo? Es decir, yo no voy a poder hacer una proyección a 10, 15, 20, 30 años vista si no soy capaz de mirar hacia atrás y identificar esos rasgos permanentes en mi evolución, ¿no? Los rasgos que no cambian o que cambian poco, los que me permiten que sea reconocible, aunque esté cambiando de forma superficial, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando básicamente es un concepto de alma, de principios vitales de una organización, ¿vale? No estamos hablando simplemente de la materia orgánica, hablando en términos humanos, las cosas, los recursos que tenemos, sino cuáles son los principios de vida, los principios vivificadores de la organización, el alma. ¿Qué es lo que nos va a conferir una determinada cultura? Elementos de ilusión para motivarnos, porque la gente, como bien sabéis, la motivación no depende tanto del salario que se perciba a final de mes, sino en la ilusión por cumplir unos proyectos que sean retadores, ilusionantes y que contribuyen evidentemente, a mejorar esas cuestiones de eficiencias sociales y antropológicas que hablaba al principio. De hecho, hay una cita de Steve Jobs, que a lo mejor habéis oído, cuando la frase clave que pronunció en los años 80 para fichar a John Sculley de Pepsi, que trabajaba, era el CEO de Pepsi en aquel momento y lo quería traer para Apple y lo consiguió, aunque luego fue un desastre, que acabó con la salida de Steve Jobs de Apple, de hecho, pero la frase mágica que utilizó es decir, ¿vas a seguir vendiendo agua azucarada el resto de tu vida o vienes conmigo a cambiar el mundo? Esa fue la frase que le impactó tanto a Sculley que aceptó dejar la gerencia de Pepsi y pasar a trabajar para Apple, que en aquel momento era incomprensible, ¿no? Pero también tiene que ver con la comprensión de un profundo sentido de la misión. No la misión escrita
como algo de eficacias, atender las expectativas de los clientes, hacer productos excelentes, ser ético, ser honesto, no, profundo. Las aspiraciones y las motivaciones, los porqués y los paraqués de la organización. Elementos del alma. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? Como veis, estamos atendiendo a esas preguntas o esas dudas sobre la eficiencia social o la eficiencia antropológica que atendíamos un poco al principio, ¿no? Lo que estamos planteando básicamente es que si la manera en que nos percibe la gente es una función de aquello que decimos y hacemos, que sería la parte de las experiencias, evidentemente, todos sabemos, como seres humanos que somos, que lo que hacemos y lo que decimos es consecuencia de aquello que pensamos. Bueno, esto adolescentes aparte, es una consecuencia de aquello que pensamos, ¿de acuerdo? Y claro, la cuestión es, ¿podríamos plantear la gestión o la estrategia organizativa a partir de la premisa de que la organización como entidad piensa? Sé que es retador, ¿de acuerdo? Pero evidentemente si nuestra organización no lo dotamos de una razón de ser y de una capacidad de evolucionar, aunque se mantenga reconocible, y admitamos que dentro de eso pueda generar pensamientos, cultura corporativa y ese tipo de cuestiones, y que eso lo podemos gestionar, lo único que tendremos es eficiencia económica. Tendremos un robot que produce productos que se venden, y ese robot llegará un día que se le acabe la gasolina. Necesariamente para generar crecimientos futuros debemos trabajar en estos términos, digamos, humanos, o aplicar el concepto orgánico a las organizaciones, ¿no? Porque también, o sea, toda esa cuestión que estábamos hablando ahora de la identidad y demás, que parece que es como, eso a mí no me toca, eso no va conmigo y tal, sí va, porque por defecto existe en todas las organizaciones. Existe, para bien o para mal. Si es para mal, pues la organización probablemente tenderá a fallecer en 20, 30 años. Si es para bien, pues bien, ¿no? Bien. Pensamos en las marcas que nos vienen a la cabeza, ¿cuántos años tienen? Quita las tecnológicas de medio, por favor, pero marcas como Kellogg's, marcas como Guinness, marcas como Heinz, son marcas que han perdurado a lo largo de los años y que han sabido poner en valor sus intangibles. Y poner en valor los intangibles significa hacerlos tangibles a través de las experiencias. Como ya hemos visto, el caso más extremo, lo del museo que hablábamos antes, ¿no? Pero no lo dudéis, todo lo intangible, incluso lo malo e intangible, acaba por hacerse tangible. Cuando decidimos una estrategia de atención al cliente equivocada, se hace tangible al final. En el hundimiento del Titanic, por ejemplo, hace un año o 2 años que fueron los 100 años del hundimiento, al parecer los últimos experimentos, investigaciones mejor dicho, han descubierto que hubo un cambio en las especificaciones de los tornillos que sujetaban las chapas que cubrían el casco. Y no sé si sabéis que las chapas del casco no se llegaron a rajar como tal, sino que el iceberg, al rozar contra ellos, levantó esas chapas y lo que no aguantó la presión fue el tornillo. Y han descubierto, o eso dicen por lo menos, que si se hubieran puesto los tornillos que originalmente estaban previstos, sí habrían aguantado la presión, pero por ahorrar un dinerillo, pusieron tornillos más, no es que fueran defectuosos, pero más baratos en definitiva, de menor calidad, y no aguantaron la presión, ¿no? El caso del Titanic también es un buen ejemplo de cómo navegar eficazmente hacia el desastre, que esto es otro, ¿no? Poniendo un poco en común, y ya para ir cerrando todo lo que hemos hablado, podemos decir que, por un lado, podemos arrancar y pensar en esta cuestión del pensamiento estratégico, pues desde ese cambio de percepción que podemos intuir o buscar o imaginar que queremos crear en el entorno de nuestro usuario, que evidentemente estará acompañado de su visión, que necesariamente tendrá que estar adscrito junto con o ser consistente con nuestra identidad, y todo eso habrá que trasladarlo a experiencias. Pero evidentemente, como todas esas cuestiones intangibles, como hemos dicho, hay que tangibilizarlos, es donde entra en juego lo que llamamos la innovación empresarial, es decir, cómo cambio los procesos para que eso ocurra así. Porque evidentemente, si yo digo la experiencia de la marca ahora mismo es A y yo quiero que sea B, eso no va a ocurrir por arte de magia, va a ocurrir porque yo he cambiado algo, he hecho una innovación en mayor o menor grado en mi organización. He cambiado piezas de sitio, y Miguel os puede hablar bastante de eso, lo que se hizo en Orbea, ¿no? En términos, ¿os acordáis, no? Personas, entorno, producto y comunicación, fundamentalmente en esos 4 áreas, recursos humanos, temas de marketing, temas de comercial y vamos a llamarlo diseño, ¿no? Evidentemente está producto también por aquí abajo en diseño, no solamente diseño de entorno,
Pero evidentemente todas las cuestiones, el trabajo que hay que hacer en recursos humanos de alineación de las personas, formación, perfiles, temas de packaging y desarrollo de nuevas soluciones y de servicios, y más en desarrollo de negocio, revisión, revisión por lo menos potencialmente, de la red comercial, puntos de venta, distribución como es, y evidentemente el marketing online, el marketing offline, los contenidos, el concepto de identidad digital que está tan extendido ahora con el tema de las redes sociales, el Internet 2.0 y que previsiblemente va a ir a más con el Internet 3.0, pues todas esas cuestiones pues son fundamentales, es realmente donde podemos decir, vale, pues yo a partir de esto, ¿qué es lo que tengo que cambiar en todo este entramado para que funcione, ¿no? Esto es un esquema, bueno, tenéis todos un librito que esto de gráfico viene ahí, más otro que es un poco más complicado, que lo explica, todo lo que estaba hablando está bastante recogido ahí, pero es un esquema que utilizamos para trabajar estos conceptos a modo de lienzo, como si fuera un canvas, de hecho no en mano, ahí en medio donde pone propuesta, valor, mercado y capacidad, no deja de ser un resumen de lo que es un canvas, y que aquí, aunque no vais a ver nada, no sé si yo tengo esa presentación en baja resolución que se puede distribuir, no tengo ningún problema, y ya con PDF lo podéis ver bien. Esto es el caso de Orbea, es decir, evidentemente hay muchas cosas confidenciales que no he puesto, y después de 5 años de trabajo pues no cabe todo, pero he puesto las ideas esenciales, ¿no? Del tema del deporte outdoor, el tema del usuario, el tema de conocimiento y recursos para poder mejorar el rendimiento deportivo, ¿no? En cualquier caso, aparte de que el que tenga interés lo pueda ver luego en el PDF que se va a colgar, se va a distribuir, también entre mi ponencia y la de Miguel voy a poner un vídeo que ya explicaré, que ya recoge mucho de lo que ya viene ahí, por lo menos en su aplicación definitiva, ¿no? 3 reflexiones finales para cerrar. Innovación empresarial, lo comentaba hace un momentito, ¿no? Cuando pensamos en términos de innovación, no nos quedemos en lo tecnológico, pensamos que también hay que innovar en los procesos, y que en esa idea, en ese planteamiento, la idea de la marca y los cambios de percepción nos pueden ayudar. Es decir, las marcas no son simplemente un posicionamiento apetecible. Está ahora, entre comillas, muy de moda buscar una frase bonita, un eslogan, que antes eran, bueno, eran cosas de Nike, su Just Do It y 4 más. Ahora ya, vamos, el que más o el que menos tiene una frase súper chula debajo de su logo, y yo alucino muchas veces de, ¡joder, qué bien hecha está esa frase, ¿no? Ese eslogan. Vale, pero es verdad lo que dice ese eslogan, porque muchas veces el eslogan es más una aspiración que otra cosa. Puede ser aspiracional, pero si es aspiracional, asegurémonos de que estemos haciendo las cosas necesarias para cumplir con esa aspiración que estamos declarando. Es decir, una marca no es una posición apetecible, es algo que nace de dentro de las organizaciones, o así es como debe de ser, ¿no? Y cuando lo hacemos así, podemos hablar de la belleza de la cohesión, ¿de acuerdo? La cohesión entre esos 4 ámbitos que hablábamos antes, cohesión entre alma e identidad, cohesión entre lo que declaramos, lo que el público experimenta y la percepción, la imagen que tienen de nosotros, ¿de acuerdo? Aporta conocimiento interno que facilite ese proceso de pensamiento estratégico del que hablaba antes, porque difícilmente vamos a poder hacer esos movimientos estratégicos y de acciones como las que hablaba hace un ratito si no tenemos un perfecto conocimiento de cómo es nuestra organización, entendido en el sentido ese de algo que piensa, ¿no? Algo que tiene vida propia, por decirlo así, ¿no? Y también, si somos capaces de dotar a nuestra organización de una razón de ser poderosa, vamos a ir mucho más allá del concepto de diferenciación, porque la diferenciación pues, no deja de ser en definitiva una especie de capa, maquillajes, como lo del posicionamiento apetecible, ¿verdad? Bueno, diferenciación, me diferencio porque es fácil ser diferente, si tú vienes vestido de azul, yo vengo vestido de rojo, ¿verdad? Somos diferentes. Pues no, evidentemente en el fondo todos somos básicamente iguales y todos somos básicamente diferentes, pero tenemos que encontrar esas diferencias realmente en los intangibles, en aquello que nos hace únicos, que nos hace realmente diferentes, y cuando conseguimos dar con eso, entonces sí podemos tener coraje para soñar y para imaginarnos esos escenarios futuros de los que hablaba hace un rato. Hubo un señor ya hace unas cuantas décadas, que él no lo sabía, pero resulta que es un maestro del branding, se llamaba Gandhi, y él dejó este texto que yo creo que resume a la perfección lo que hemos venido hablando. Lo voy a traducir. Mantén tus pensamientos positivos porque tus pensamientos se convertirán en tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque tus palabras se convertirán en tu comportamiento.
Mantén tu comportamiento positivo porque tu comportamiento se convertirá en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se convertirán en tus valores, y mantén tus valores positivos porque tus valores se convertirán en tu destino. Si os acordáis del principio del todo, cuando hablaba de las eficiencias, hablaba de que la clave de esta cuestión es conseguir mentalmente al menos pasar de pensar tanto en los productos como a pensar en los valores. Y no os quito más tiempo. Es que ricasco. Rápidamente, porque yo ya me he pasado de tiempo, como siempre ocurre. Miguel es mejor que yo todavía pasándose en el tiempo. Los dos tenemos una capacidad infinita para enrollarnos. Os cuento una cosa. En la página web de Brandsmith tenéis dos libros que creo que dos textos que os pueden interesar. El primero, Consultores imprescindibles para ganar en competitividad 10 casos de éxito. Es un libro de 10 consultores en el que yo he participado, y hay un capítulo que habla del caso de Orbea, que hay un extracto, de hecho, en la documentación que tenéis, pero ahí hay la parte, lo que tenéis en la documentación que tenéis ahí en el libro este, es un poco la parte de las conclusiones. Ahí también describo el proceso que seguimos y cómo se fue haciendo, ¿no? El segundo, que es el de Pensadores por el Mundo, es el que introducía al principio. Es un ejercicio bastante divertido, que creo que fuimos 10 o 12 consultores en ese caso, que nos pusieron el reto de cada uno escribir sobre sus pensamientos de management y sus teorías de gestión, pero relacionados con un destino geográfico en concreto, y yo elegí Euskadi. Entonces ahí tenéis también el texto en el que pongo, pues no, ya si lo leéis ya lo entenderéis. Hago paralelismos entre cuestiones de management y gestión del cambio, temas de identidad, temas del alma, y lo pongo en relación con lugares físicos de Euskadi. Bueno, espero que al menos una de las conclusiones que saquéis es que conozco bastante bien, como decía al principio, Euskadi, ¿no? En los dos casos tenéis, si no tenéis mucho tiempo y muchas ganas, tenéis el extracto del capítulo, y también tenéis acceso al libro digital completo si lo queréis leer todo lo demás, que evidentemente es excelente material. Entonces, antes de pasar, tengo que cerrar y abrir, antes de que entre Miguel, os voy a poner un vídeo. Uy, sin las gafas, no sé si me voy a apañar aquí. Por favor, alguien que me ayude. Vídeo, ¿es este? Vale, acerté. Joder, eso ha sido la chiripa. Bien, el vídeo que vais a ver es un vídeo que hicimos para Orbea. Pues no sé si fue ya después de 2 o 3 años de trabajo y de reflexión sobre todas estas cuestiones que hemos estado hablando, y que se proyectó al colectivo en una jornada que se cerró la fábrica ese día, y bueno, fuimos todos por ahí de fiesta y demás, y este fue un poco el vídeo central del evento. Lo digo sobre todo porque al principio del vídeo, ante el primer minuto más o menos, aparecen unos rótulos que dicen: hola, en esta jornada, no se refiere a esta jornada de hoy ni a vosotros, se refiere a la plantilla de Orbea que estaba ahí en ese momento, así que aunque creo que entenderéis perfectamente el contexto, pues también que no tengáis un poco esa confusión. Bueno, y vamos a ver si esto funciona a la primera, porque esto no es un Mac, claro. Va bien. Oh. Bueno, lo dejo así.
Supongo que no se os habrá escapado a ninguno, que solamente hay dos. ¿Cómo se para esto? Y que de hecho el origen natural de Orbea en el mundo de la bici, que es la bici de carretera, ni siquiera es una bici de carretera, es una bicicleta de triatlón, y el que sale es Craig Alexander sobre una Orbea, ganando el triatlón de Hawái, el Ironman de Hawái. Ya, todo el coño. Muy bien. Si encuentro tu presentación. Bueno, este vídeo se proyectó en... Bueno, no lo